sobre el tema del derecho de los pueblos indígenas a la consulta, tema que se va a tratar aquí, particularmente instrumentos, leyes, convenciones, textos similares, también artículos y libros académicos que tratan el tema de la consulta en varias partes de América Latina, y una tercera sección relativa al tema de la soya transgénica y sus repercusiones en la región. Bien, yo simplemente voy a presentar aquí a los panelistas, pero sí quisiera señalar que, como creo que todos aquí estarán ya muy enterados al respecto, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas de la península para suspender provisionalmente la autorización a empresas, particularmente Monsanto, a sembrar soya transgénica en la región. En tanto que es una suspensión provisional que está sometida al proceso de consulta a las comunidades afectadas, pues decidimos, tanto Equipo de Indignación, MAOGM, como el Colegio de Antropólogos de Yucatán, hacer un foro donde se persiguen varios objetivos. Uno de ellos, el primer objetivo, es dar a conocer cuál es la situación actual de este proceso, todo este proceso legal que se remonta ya varios años atrás, que muchos de ustedes han estado siguiendo, dar a conocer este proceso, cuál es el momento actual de él. En un segundo lugar, aportar reflexiones en torno a lo que es el tema de la consulta de acuerdo con los derechos de los pueblos indígenas, como lo estipulan algunos instrumentos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la propia Constitución mexicana, entre otros textos. Es decir, cómo se podría hacer una consulta que realmente sea democrática, que sea libre, que sea informada, que sea de buena fe, y no simplemente sea un ejercicio clientelar, como muchas veces se hace, que son los acarreados a los que se lleva a ciertos sectores que se acarrean, o casos que se han dado incluso aquí en el estado de Yucatán, que se haga una consulta y se refiere a una consulta médica y donde quienes asisten son los enfermos, y así que no tiene mucho que ver realmente con un ejercicio de consulta previa informada para las comunidades y los procesos que las van a afectar. Realmente, por parte del Colegio de Antropólogos de Yucatán, simplemente quiero agregar que para nosotros como colegio consideramos que todo este proceso político, económico, ambiental, cultural, es de gran envergadura y que está teniendo profundas repercusiones para la región, no solo en términos técnicos, no es una cuestión técnica de cambiar algún tipo de cultivo agrícola, sino que tiene repercusiones, como ya se ha señalado en numerosas ocasiones, ambientales, para la economía, para la exportación de miel de la región hacia Europa, aspectos relativos a la democracia y de los derechos humanos que tienen que ver con quiénes están tomando las decisiones, a las personas que les afectan esas decisiones, y entre muchos otros, culturales, sociales, etc. Así que realmente para nosotros es muy importante tener esta relación tanto con organizaciones de la sociedad civil, con los actores directamente afectados como los apicultores, y pues generar este diálogo que esperamos tener hoy para estos temas fundamentales en la región y en todo el país. Así que sin más preámbulo, yo presento muy rápidamente a nuestros panelistas. Nos va a acompañar el abogado Jorge Fernández Mendibur, abogado de Indignación, que ha estado acompañando todo este proceso y nos platicará también sobre cuál ha sido este proceso, cómo ha sido y en qué momento se encuentra. Magistrado Pablo Monroy, que tiene una larga experiencia ya en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo con el tema de cómo la cosmovisión sirve como un referente también hacia los derechos y cómo pasar, creo que es una de las grandes dudas y pendientes de todos, cómo pasar de esta retórica que ya existe de los derechos de los pueblos a que sean derechos en acción, ¿no? Porque tenemos ya en Yucatán a nivel nacional leyes sobre los derechos de los pueblos originarios, pero sigue siendo una asignatura muy pendiente. Y tenemos también al apicultor Jorge Chan, él nos acompaña desde Sutzal y nos va también a abordar el tema de cómo están siendo afectados los apicultores, cómo podría ser una consulta a quienes van a ser directamente afectados. Ellos hablarán primero de todos estos temas y después tendremos unos 15-20 minutos cada uno. Tenemos tiempo suficiente, pero no rebasar mucho más los 20 minutos.
y luego tendremos cerca de 1 hora para preguntas, comentarios, aportes, críticas, cualquier cosa que pueda venir por parte del público presente, actual y también del virtual que afortunadamente nos acompaña técnicamente para poder transmitir esto por YouTube y también que se hagan preguntas desde internet. Y de nuevo termino también dándole un gran agradecimiento a Olga Moguel de Amaro por abrirnos las puertas. Está repleto el lugar y espero que realmente pues salgan cosas interesantes, positivas y para construir un poco más de justicia en estos casos que no han beneficiado realmente a la mayoría de la población. Entonces, sin más, ahora sí le doy la palabra a Jorge, si pudieras hablarnos de este punto. Gracias. Bueno. ¿Se escucha? ¿Sí? Vamos a ir despacio porque pues buenas tardes, noches a todas, a todos. Yo soy Jorge Fernández, como bien decía Rodrigo, abogado de indignación, también parte del colectivo MAO-GM. Es un colectivo que se conformó, digamos, hace unos tres años y medio, justamente frente a la amenaza que se cierne, que se cernía en ese entonces sobre el territorio indígena peninsular, por la apuesta de sembrar transgénicos, ¿no? en la península, de manera específica soya genéticamente modificada. Entonces, yo más o menos les voy a contar un poco cuál ha sido el procedimiento legal, sobre todo de este último amparo o de estos últimos amparos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más bien entiendo que después se van a hacer como algunas consideraciones el magistrado Monroy sobre los elementos que tendrían que considerarse en una consulta en materia indígena. Digamos que mi participación tiene que ver más con cuestiones de carácter legal, pero esto no quiere decir que no dejemos de reflexionar sobre que el tema de la siembra de soya genéticamente modificada tiene que ver no únicamente con un asunto procedimental legal, sino tiene que ver con una visión y con un modelo de desarrollo al cual el Estado mexicano le está apostando. Podríamos estar hablando de soya o podríamos estar hablando de palma africana, o podríamos estar hablando de cualquier otro tipo de monocultivo. Aquí lo importante es ubicar que de lo que se trata es ahora de impulsar un tipo de agricultura, que es esta agricultura de los llamados monocultivos, que son grandes extensiones y que rompen en buena medida con esas prácticas culturales, con esas prácticas antiguas que tienen fundamentalmente los pueblos originarios y campesinos, y bueno, que evidentemente tienen como objetivo fundamental el gran mercado, es decir, beneficiar a los grandes empresarios en toda una cadena que, bueno, no voy a describir ahora porque sería muy largo, pero sí tener como todo el componente político y económico como en el ámbito, porque eso también nos va a permitir entender fundamentalmente las resoluciones y de manera concreta la última resolución que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el proceso, digamos, legal inicia a partir de que en junio del 2012 la SAGARPA, a través de la SENACICA, da un permiso para la siembra en fase comercial de soya genéticamente modificada en 253.500 hectáreas de territorio mexicano, que abarcan 60.000 en la península de Yucatán y el resto ubicadas en la planicie huasteca y en el estado de Chiapas, ¿no? En total son 7 entidades federativas las que se veían afectadas por este permiso en fase comercial. Previamente había habido otros permisos, el procedimiento es fase piloto, hay varias fases previas a la fase comercial, y esta fase comercial, digamos, que ya había generado como todo un proceso de reflexión, sobre todo en las comunidades. Aquí es importante decir que en el caso, por ejemplo, de Jopelchen, en la zona de Campeche, en los Chenes, ya hay un proceso de más o menos 20, 25 años, cuando menos, que yo sepa, que vienen reflexionando sobre el tipo de agricultura y sobre el tipo de desarrollo que quieren. Es decir, hay, digamos, que había una base y una reflexión, digamos, colectiva, comunitaria, sobre los cambios que se estaban viendo, sobre todo con la entrada del vigor del Tratado de Libre Comercio, la privatización del ejido y todas estas secuencias que en general
tienen y han tenido como objetivo que se abra la propiedad o el tema de la tierra a los grandes capitales, es decir, la tierra y el territorio como una mercancía más, y que digamos empezamos a ver como la culminación de esta serie de reformas con la reforma energética y muy probablemente con la reforma verde, ¿no? que ya se está preparando también desde el Ejecutivo. Entonces, digamos que hay que pensar como en un procedimiento, ¿no? O en un camino largo que iniciado con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con la privatización o la modificación del artículo 27, que permitió la posibilidad de que el ejido pudiese ser comercializado. En fin, bueno, me detengo allá nada más un poco para mencionar que la mayoría de las comunidades, sobre todo en Campeche, ya venían de un largo proceso de reflexión. Y esto lo quiero decir porque uno de los elementos fundamentales para construir los amparos tenía que ver con qué es lo que quería una comunidad, qué es lo que quiere la comunidad, qué es lo que querían, en este caso, el pueblo maya campechano, o el pueblo maya campechano establecido en el municipio de Jopelchen, frente a estos permisos en fase comercial. Entonces, a partir de eso, varias comunidades y asociaciones de apicultores presentan 3 amparos, 2 en Campeche, 1 en Yucatán, también se presenta un par de amparos más en Quintana Roo, y los amparos tenían como eje argumentativo fundamental, digamos, 2 elementos. Un primer elemento que era el elemento ambiental, es decir, el procedimiento para la solicitud de permisos de siembra de soya genéticamente modificada, lo que había arrojado era que todas las instituciones encargadas del medio ambiente, especializadas, estoy hablando de la CONAVIO, de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del Instituto Nacional de Ecología, habían desaconsejado la siembra de soya genéticamente modificada en los polígonos que se estaban solicitando. Es decir, las 3 instituciones especializadas en cuestiones ambientales habían dicho a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Semarnat: no es viable la siembra de organismos genéticamente modificados en la región peninsular por varios factores. Desde el incremento en el uso de agrotóxicos, ¿no? En este caso de glifosato, que el glifosato, como ustedes saben, es un herbicida de alto impacto que ha sido recientemente declarado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno. Esta utilización de agrotóxicos implica un riesgo para las abejas, pero también implica un riesgo de contaminación de las aguas, implica la apuesta por el modelo de siembra de soya transgénica, implica que se extiendan los límites agrarios, es decir, que haya un mayor índice de deforestación, implica también que, dadas las experiencias anteriores, no hay posibilidad de control de que el gen, ¿no? el gen transgénico no contamine, no hay ninguna medida, ¿no? demostrada por parte del Estado mexicano que garantice que esa soya transgénica o el polen de la soya transgénica no va a contaminar otro tipo de cultivos. En fin, había toda una serie de elementos que consideraron, bueno, además uno de ellos es la cercanía de áreas naturales protegidas en la región. Después les estoy mencionando los 5 o 6 elementos más importantes que en su momento señalaron tanto la Comisión, la CONAVIO, la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología. Todo esto aparejado con una serie de estudios que ya se habían efectuado en experiencias, digamos, que se estaban dando en otras partes del país, en otras partes de América, fundamentalmente en el Cono Sur. Argentina, Paraguay, Brasil le habían apostado como estados a la siembra de soya genéticamente modificada. Concretamente en Argentina estamos hablando de 33, casi 34 millones de hectáreas de soya genéticamente modificada, y ya a estas alturas se estaban viendo todos los impactos al medio ambiente y a la salud que se estaban viviendo en muchas provincias de la Argentina, fundamentalmente en Córdoba. Hay muchos casos que se han documentado, incluso casos que se han ganado de familias que han sido afectadas por cáncer, por malformaciones en los nacimientos, que ya han ganado casos judiciales, ¿no? En donde se ha demostrado que todo tiene que ver con que son comunidades que viven en un entorno donde están los campos de soya y en consecuencia hay contaminación, respiran los tóxicos, en fin, todo esto. Entonces digamos que había un primer eje de carácter medioambiental, es decir, la violación al derecho a un medio ambiente sano, con estos elementos que eran básicos, no lo estábamos diciendo nosotros, lo estaban diciendo las 3 instituciones encargadas de verificar cuestiones ambientales. Y
un segundo argumento sólido era el tema cultural, que como estábamos hablando de territorio indígena, en consecuencia, como era una política pública de gran calado, el Estado, y que además era susceptible de afectar a los pueblos originarios, en este caso al pueblo maya, el Estado, a través de sus instituciones, debió antes que nada haber sometido esa política, es decir, la posibilidad de siembra de soya genéticamente modificada, a la consulta del pueblo maya afectado, en este caso de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Entonces, básicamente fueron los dos argumentos. El litigio en la primera instancia del juicio de amparo fue muy largo, duró casi 2 años, y entre marzo y junio del 2014, tanto el juez segundo de distrito en el estado de Campeche, como el juez, me parece que tercero de distrito, no sé, tercero primero, del estado de Yucatán, emitieron 3 sentencias de amparo favorables a los apicultores y a las autoridades indígenas. En ellas básicamente lo que hacen es justamente retomar los argumentos y decir: 1, se violó el derecho a la consulta libre, previa e informal y culturalmente adecuada, que está establecido en el convenio 169 de la OIT y también en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Todo el tema de los derechos y el reconocimiento de la nación pluricultural y los derechos de los pueblos originarios. Entonces, hace todo un desarrollo el juez de por qué se había violado este derecho. Pero además lo más interesante es que, eso el magistrado Morroyo seguramente nos puede explicar con mayor claridad, el juez lo que hace es decir, y además como les asiste un interés legítimo, entonces digamos, los efectos de la sentencia van más allá de las comunidades que reclamaron, y como estamos hablando de un pueblo, ¿no? Pueblo maya, y estamos hablando de derechos de carácter colectivo, entonces la sentencia va para todas las comunidades, digamos, para todo el pueblo maya asentado en Yucatán y en Campeche. Aplica este criterio del interés legítimo y dice que aunque solo algunas comunidades, aunque solo algunas asociaciones reclamaron, las consecuencias de la sentencia van a ser de carácter general. Y por otro lado, y esto sobre todo el juez de Yucatán hace especial énfasis, hablan de la violación al principio precautorio. Es decir, este principio también internacional que obliga a los estados a no implementar ningún tipo de tecnología cuyos efectos no hayan sido demostrados que son inocuos. Es decir, si hay la duda de que la tecnología a implementar puede causar algún tipo de afectación, entonces no se puede aplicar esa tecnología, ¿no? Y este es un principio de derecho internacional también, que sobre todo ha estado en las convenciones medioambientales, ¿no? Que tienen que ver la de Cartagena y la de Río, fundamentalmente, y que también estaba contemplada en la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Entonces, básicamente esos son los dos argumentos principales que utilizan los juzgadores federales para emitir sus sentencias de amparo. Tú me cortas, por favor. Bueno, el caso evidentemente, tanto Monsanto como la Zagarpa impugnan estas sentencias. Las sentencias llegan a los respectivos tribunales colegiados, a los tribunales colegiados al Tribunal Colegiado de Campeche y al Tribunal Colegiado aquí del 14º circuito, y los tribunales colegiados deciden que por la trascendencia del caso, el asunto ameritaba que la conociera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el colegiado remite el caso, y este dato es muy interesante, bajo el argumento no del derecho a los pueblos indígenas, es decir, no bajo el argumento de que se estaba conociendo de un caso donde estaban implicados pueblos originarios, sino el colegiado hace un razonamiento todavía más allá y dice, porque estamos hablando de un derecho que va más allá del derecho de los pueblos indígenas, que es el derecho a un medio ambiente sano. En una solicitud muy bien hecha, aquí lo que estamos hablando es por las implicaciones, sí, estamos hablando de derechos culturales, pueblos indígenas, pero fundamentalmente estamos hablando del derecho a un medio ambiente sano. Y en esa tesitura pensamos que es un caso de trascendencia que la Suprema Corte debe de conocer. Entonces, todos los casos, Yucatán, los de Campeche, se remiten a la segunda sala, a la Suprema Corte, y por cuestión de competencia le toca a la segunda sala conocer del caso. Por supuesto, me estoy saltando muchas etapas, ¿no? Para no aburrirles, sino por cuestiones de tiempo. Pero el asunto llega a la Suprema Corte y el 4 de noviembre, después de posponer 2 veces la discusión, finalmente
su sesión, en la sesión de la segunda sala, da a conocer que amparaba, pero también sobreseía los amparos, ¿no? Una cosa un poco extraña, amparo y sobresee, no amparo y sobresee. No vamos a entrar a la terminología legal de qué eso significa, pero en resumidas cuentas lo que hace la Corte es decir que los jueces del distrito habían tenido razón, pero con ciertas modificaciones, ¿no? Algunas preocupantes, porque me parece que las sentencias de primera instancia habían sido verdaderamente, me parece que, no sé si usted, magistrado, tuvo la oportunidad de leerlas, pero era una cosa de avanzada, es decir, eran sentencias muy bien fundamentadas, con un razonamiento en esta nueva lógica de los derechos humanos en la que estamos, digamos, caminando a partir de la reforma constitucional, e incluso desde antes, cuando llega el caso a la Suprema, a la segunda sala, la segunda sala hace una serie de acotaciones que digo, son preocupantes desde la perspectiva de los jueces. Lo primero que dice es que en este caso estábamos hablando de interés jurídico, no de interés legítimo. ¿Cómo se traduce eso en palabras llanas? Que ese criterio que habían utilizado los jueces de distrito de señalar, aunque no me impugnaron todas las comunidades, pero me impugnaron algunas asociaciones, eso es más que suficiente para que los efectos del amparo que estoy otorgando, los efectos protectores, abarquen a todo el pueblo. La Corte los reduce a únicamente aquellas comunidades a las que pertenecen las personas que impugnaron. Es decir, si el juez de Campeche ordenó que se hiciera la consulta en los 8 municipios de Campeche, en donde que se verían afectados por el permiso de siembra de soya transgénica, la Corte dice no, únicamente se va a consultar el lugar o la comunidad a la que pertenecen los quejosos. Entonces, si el quejoso pertenece a la comunidad de Ichec, en el municipio de Copelchen, entonces se va únicamente a consultar a la comunidad de Ichec. Entonces, reduce el ámbito protector que también habían interpretado y ofrecido los jueces. Hay un par de cosas más, rápidamente menciono. Hay una frase y hay digamos, un párrafo que es sumamente preocupante, porque el sentido del derecho a la consulta y de los derechos en general de los pueblos originarios no pueden estar desligados del artículo primero constitucional. Es decir, hay derechos, efectivamente, que son exclusivos de los pueblos originarios, pero son exclusivos puesto que reconocemos que los pueblos originarios han sido un grupo social en una situación histórica de discriminación. Entonces, 5 minutos. El artículo segundo de la Constitución, que establece los derechos de los pueblos, tiene que interpretarse también en conjunción con el artículo primero, ¿no? Que el artículo primero establece la prohibición de discriminación, y la prohibición de discriminación implica analizar justamente, primero, ubicar que en ciertos litigios puede haber sectores que están en una situación histórica de discriminación, y dos, en un momento dado, ¿no?, establecer cierto tipo, no de favoritismo, porque no se trata de que la justicia sea parcial, sino de garantizar que en el litigio las condiciones sean más o menos equitativas, ¿no? No es lo mismo una empresa transnacional que un grupo de apicultores, ¿no? Por más difusión que hay, por más solidaridad, no es lo mismo el poder económico, político, legal incluso, que puede tener una empresa transnacional que un grupo de apicultores. Entonces, bueno, todo esto lo digo porque hay una frase que establece cuando menos el proyecto 499, no el proyecto, la sentencia 499, que dice que no todos, que hay que tener cuidado porque no en todos los casos se tiene por qué consultar a los pueblos originarios, porque se podría caer en el absurdo que se les tuviese que consultar hasta cuestiones de índole administrativo o en la promulgación de leyes. Pues claro, pues para eso está el convenio 169, para eso está el derecho a la consulta. Entonces, ese párrafo es muy peligroso, porque lo que está haciendo es acotar el derecho a la consulta. Entonces, solo aquello que en la lógica estatal es trascendente puede ser consultado, o la consulta tiene que ser, o la trascendencia de la consulta tiene que derivar de los intereses de los propios pueblos. Esa es la pregunta ahí que subyace, ¿no? Y que la dejo aquí, más allá de que se pueda hacer como abundar o comentar un poquito más, pero sí esta preocupación. ¿Y por qué la preocupación? Porque el derecho a la consulta se ha constituido también como el caballo de batalla de muchas comunidades
que de norte a sur del país están peleando frente a la aprobación de megaproyectos. Es decir, si ustedes hacen un sondeo rapidísimo que está pasando desde el Valle Yaqui hasta la península de Yucatán, ustedes se van a dar cuenta que son los pueblos indígenas y campesinos quienes están dando la batalla por la tierra, por el territorio, por los recursos naturales. Entonces, y uno de los argumentos fundamentales que están utilizando es la violación al derecho a la consulta. Si tu proyecto va a ser en mi territorio, ¿por qué no me estás tomando en consideración? ¿No? Y eso ha detenido muchos proyectos de estos impulsados permitidos y impulsados también por el Ejecutivo. Entonces empieza a observarse una posibilidad de que el derecho a la consulta empiece a ser judicialmente acotado, cosa que sería muy peligroso, porque además podría llevar al Estado a incurrir en responsabilidad internacional, ¿no? En un momento dado. Eso vamos a... Y una última cosa ya para cerrar, con un último comentario, es que la segunda sala reconoce que hay toda una serie de impactos ambientales potenciales. Tan es así que dice, justamente por eso se debe ejecutar la consulta, porque reconocemos, entre otras cosas, que hay impactos, sobre todo derivados de la utilización del glifosato, que es, digamos, el herbicida que se utiliza para la siembra de soya genéticamente modificada. Y a pesar de que hace todo un desarrollo bastante interesante de cuáles son los efectos que ese herbicida causa al medio ambiente y que le sirven de argumento para decir si es importante, si es conveniente que se haga la consulta porque hay una afectación, a pesar de eso no determinan que hubo violación también del principio precautorio. Es decir, la parte ambiental, que fue la razón por la cual el tribunal colegiado turna el caso a la Suprema Corte, desaparece de la sentencia. Entonces, nos quedamos con una sentencia que, aunque reconoce que hay daños o que puede haber daños ambientales, deja la responsabilidad sobre si ese proyecto o no se va a implementar a un grupo de comunidades. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando en realidad era una oportunidad histórica, buenísima, para que la Suprema Corte se pronunciara sobre el principio de precaución, ¿no? Sobre todo porque habían, hacía poco tiempo, emitido un instrumento para los propios juzgadores, justamente de cuáles eran los estándares judiciales y de derechos humanos que se tenían que utilizar en caso de implementación de megaproyectos. Y uno de los ejes vertebrales de ese instrumento era justamente la implementación del principio precautorio. Es decir, no podemos aplicar ninguna tecnología hasta no tener la certeza de que esa tecnología no va a causar un daño a la salud, un daño ambiental, un daño comunitario, un daño económico, ¿no? Y eso, claro, implica que las empresas tengan una carga mucho más fuerte de la que tienen ahora, porque entonces tendrían que demostrar que todas sus propuestas no causan daños al medio ambiente, daños a la salud. Entonces era una oportunidad de oro que la Corte dejó escapar. Bueno, la segunda sala de la Corte dejó escapar y que hubiese abierto la posibilidad para que, junto con el argumento de los derechos culturales que cada vez cobra más fuerza y se están discutiendo cada vez más en los tribunales, ¿no? Y los jueces, ¿qué es lo interesante? Los jueces, digamos, de primera línea están entrando al tema, es decir, están agarrando la argumentación, están reflexionando, están poniendo sobre la mesa los argumentos de la defensa de los pueblos originarios. Era una oportunidad de oro para, junto con ese desarrollo que ya se está dando, empezar a desarrollar otra argumentación jurídica que hubiese permitido dar más herramientas de defensa, ¿no? Y tal vez empezar a generar algunos precedentes judiciales. Pero bueno, lo quiso la segunda sala, ¿no? Y eso deja abierta la posibilidad a Monsanto para que, en caso de una consulta con los riesgos que Rodrigo mencionaba, que puede ser manipulada, que habrá que darle un seguimiento muy estricto, porque los dos procesos de consulta que tenemos en México, digamos, de difusión pública que hemos visto, que es el de la Nación Yaqui y el de Juchitán, han sido procesos fallidos, en donde la consulta ha sido pervertida con estos mecanismos que el Estado suele utilizar para cooptar, para dividir, para generar discordia en las comunidades y hacer una simulación justa. Termino con una cosa muy breve, ya para no extenderme más. El derecho a la consulta por sí solo no tiene sentido. El derecho a la consulta tiene sentido si lo entendemos en el marco del derecho a la autodeterminación. El derecho madre es la autodeterminación, no es la consulta. La consulta es un mecanismo de participación que tienen los pueblos para entenderse con el Estado, ¿no? En el marco de su derecho a la autodeterminación, a la autonomía. No puede haber autodeterminación
Si no hay tierra, si no hay territorio, si no hay recursos naturales, ¿no? Si no hay integridad, respeto a la integridad cultural, y por supuesto si no hay consulta. Pero la consulta, ojo, no es el derecho madre es la autodeterminación. Muchas gracias.